días, señores estudiantes del noveno año. De la misma manera, a los padres de familia, quienes acompañan también en esto del desarrollo de los temas de estudios sociales. Vamos a encomendarnos a la presencia de Dios, que cada día nos llene de tanta gracia, que nos acompañe en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, en nuestros estudios también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por cada una de nuestras oraciones que le pedimos a Papá Dios y que sea abogada nuestra ante nuestras súplicas. Iniciamos nuestros temas. Muy bien, que tengamos todo un excelente día. Bien, continuamos ahora con el tema 8 del temario, ítem de selección. Vamos a leer la orden. Los españoles y portugueses se repartieron los territorios de América para tener una mejor adquisición de riqueza, los cuales fueron. ¿Qué países fueron los que se repartieron tanto los españoles y portugueses? Vamos, por favor, a analizar este tema también y de la mejor manera. Bien, buscando un poquito de información, entonces, los españoles y portugueses fueron los que ocasionaron esta repartición de territorios en América, más que todo en todo el continente americano. A partir del año 1530, la corona portuguesa inicia la colonización de Brasil y transgredió en su colonización. Es decir, desapareció la historia de ese pueblo, la historia de ese país. Para el desarrollo entonces de estos temas también es necesario que tenga ese libro de estudios sociales en la página 62. Como la parte de la historia de aquí, ¿por qué conquistaron estos pueblos? ¿Por qué fue esa repartición? Más aún fue como una independencia. Fue más bien un acuerdo entre estos dos países seleccionar tanto Brasil y México. Bueno, ya dije la respuesta, sí. Esto fue en el Tratado de Tordesillas, donde se plantearon normas y estatutos para la repartición de estos territorios de América. Entonces nuestra respuesta ha sido el literal A, Brasil y México. Recordando que estos territorios fueron obviamente repartidos por estos europeos. Pasamos entonces al siguiente tema de desarrollo. En el tema número 9, ítem de selección. En el proceso de conquista británica, los militares se enfrentaron con el grupo indígena llamado, opción A, hurones, B, mancha roja, C, habanos, opción D, piel negra. Pero si nos indica ahí en la orden, la conquista británica se enfrentó con un grupo indígena. Entonces, descartamos por ahí ya algunos grupos de esas opciones, tanto piel negra como que no, y mancha roja. Entonces nos quedaría entre la opción A y opción C. Vamos a analizar entonces esos dos puntos. Nos dicen entonces que en el texto que estamos ahí analizando, que el grupo de indígenas eran americanos. Actualmente hay una pequeña reserva en Quebec, Canadá. Estos personajes eran expertos en crear canoas, construirlas. Y aquí viene cuál vamos a seleccionar enseguida. Son los hurones. ¿Y quiénes son ellos? Son unos indígenas norteamericanos, también conocidos como Wyandot, que vivían en pequeñas comunidades. Crearon una confederación de tribus independiente por la defensa de su propio pueblo. Entonces, las palabras clave ha sido aquí en la opción A, hurones. Ese grupo indígena llamado fue hurones, quien se enfrentó en la conquista británica. Siguiente tema, ítem de selección número 10. Durante el proceso de colonización se exportaron varios alimentos desde América hacia Europa, los cuales fueron, vamos a analizar esas cuatro opciones, qué tipo de alimentos se trasladaron hacia Europa.
Analicemos entonces las opciones que nos presenta este tema. Opción A, maíz, yuca, camarón, tomate. Opción B, tomatillo, frijol, tortillas, yuca. Opción C, maíz, cacao, quinoa, aguacate. Opción D, quinoa, cacao, yuca, sardina. Desde ahí podemos ya analizar que en la opción B no es la correcta, porque las tortillas no llegarían en buen estado hasta Europa. Analizamos las siguientes opciones. Bien, podemos observar aquí. Vemos algunos productos. Vemos tomate, maíz, aguacate, papaya, chocolate, tabaco. Bien, después del análisis de esa fotografía, podemos ver que el literal A tampoco puede ser correcta. Primero porque el maíz sí se lo puede llevar, yuca también, menos el camarón, pues. El traslado no es lo mismo de cómo se lo traslada ahora. Entonces, por lo tanto, llegaría en mal estado. Entonces, descartado la opción A y la opción B. Vamos a ver entonces la opción C y D. Analicemos la opción C. Maíz sí puede llegar en buen estado, cacao, quinoa y aguacate. Hasta ahí va bien. Vamos a ver en la opción D qué nos presenta. Quinoa, cacao, yuca, sardina. La sardina tampoco puede llegar en buen estado hasta allá. Entonces nuestra opción de respuesta es la opción C. Maíz, cacao, quinoa y aguacate. Hemos marcado entonces nuestra respuesta. Por favor, ir analizando los temarios en sus cuadernos, en hoja, pero es necesario para ir en ese proceso ir estudiando para el examen. Pasamos al siguiente tema. Bien, nos encontramos ahora en el ítem de selección número 11. El tema, vamos a leer la orden. A los europeos les llamó la atención al observar al cacique Moctezuma tomando una bebida muy misteriosa y decidieron conocer qué alimento era: cacao, y le añadieron 2 elementos más los europeos. Haciendo un poco de historia, este emperador cacique Moctezuma tomaba cotidianamente una bebida elaborada a base de cacao. Traía en una como manera de copas de oro fino, con ciertas bebidas hechas del mismo cacao. Decía que era para tener acceso con mujeres en ese tiempo. El gran Moctezuma, como lo nombra en una de las narraciones de la historia verdadera de la conquista, le traían alrededor de 50 jarros grandes hechos de buen cacao con espuma, y de aquello bebía siempre. Y esa era la curiosidad de los europeos. ¿Qué tanto degustaba este emperador en esa época? Y obviamente los españoles, gustosos de esta bebida de Moctezuma, también decidieron llevarlos pues entonces a Europa. Pero ellos le agregaron 2 ingredientes, 2 elementos que le dieron más sabor y que en América también la consumimos. Es decir, esos 2 elementos fueron azúcar y leche, y le da mayor realce al sabor de este cacao, de esta bebida que tomaba este cacique en ese tiempo. Entonces nuestra opción de respuesta ha sido el literal D, azúcar y leche. Vamos a marcar nuestra respuesta. Nos encontramos ahora con el tema número 12. Ítem de selección. Los animales que encontraron en el continente americano no fueron exportados hacia Europa por alguna razón. Y nos dan 4 opciones ahí de respuesta. En opción A, su apariencia no les agradó a los europeos. Opción B, los creían criaturas mágicas sobrenaturales. Opción C, eran especies sagradas para los españoles. Opción D,
encontraron animales. Analizamos este tema entonces. Según las historias entonces narradas, y podemos encontrar información, ¿por qué los españoles a veces no llevaban o transportaban ciertos animales? Según ellos, porque creían que eran seres mitológicos y a la vez temían lo que podía ocasionarles, según por estos animales, por sus creencias y por las maneras mágicas que ellos realizaban. Era más aún la manera de ser sobrenatural. Era una parte así muy respetada para ellos en esos tiempos. Ver una criatura así mágica es sorprendente. Vamos a ver unas imágenes, de pronto si las conocen o no, de pronto para dar una idea sobre estos, lo que hablamos de criaturas mágicas, sobrenaturales, y eso es lo que va en esta respuesta, en esta opción de pregunta, que por qué no exportaron animales. Por alguna razón, entonces literal B es la respuesta. Los creían criaturas mágicas y sobrenaturales según algunas especies. Veamos las imágenes para comprender bien este tema. Este ser mágico sí lo deben haber visto en algunas de las películas, ¿verdad? Vamos a la siguiente imagen. Este personaje también muy conocido en una de las películas que también son seres mágicos. Es por ponerles solo ejemplos cómo fue en la época de la colonización. Esta duende también vemos en algunas series de pronto que han visto, también para presentarles. Otro de los duendes también estamos observando, seres mágicos. Entonces nuestra opción de las respuestas que vamos a escoger será el literal. Bien, entonces la opción que vamos a seleccionar es opción B. Los europeos creían que eran criaturas mágicas y sobrenaturales, por eso criaturas imaginarias. Por eso les puse allí como tener la idea clara, esos seres mágicos, esos seres mitológicos que pasamos en la fotografía. Sobre todo estos personajes en esos tiempos eran contadas por los indios. Obviamente ellos creían esto y ese era el temor también. Entonces no los tocaban, no se los llevaban a Europa por temor a algo. Era el miedo que a veces tenía ellos, que les pasara algo también. En este último tema vamos a analizar el tema 13, ítem de selección. Europa era nutrida desde América al exportar un gran mineral que lo encontraban en gran abundancia. ¿Qué era? En las opciones nos presentan ahí que puede ser sales minerales, oro, piedras preciosas o el ganado. Pero desde ahí vamos descartando ya la opción D. Ganado no era parte del el gran mineral que tenía Ecuador en esos tiempos. Puede ser las sales minerales, el oro, las piedras. Hasta ahí, esos tres. Descartar la opción D. Entonces, sales minerales, oro, piedra. Vamos a analizar entonces qué es lo que realmente querían los europeos y por qué se nutrían de América y qué es lo que exportaban hacia allá. Es de importancia reconocer que América siempre ha nutrido al continente europeo. Por eso eran los dos bandos entre los portugueses, los españoles, que se repartieron las tierras de América. Obviamente para extraer todo tipo de ganancia y sobre todo el gran mineral que les llamó la atención. Y ese mineral ha sido la opción B, el oro. Ese diamante de la cual fue lo que muchos llegaron a América por ese mineral. Entonces vamos a seleccionar nuestra respuesta en el literal B. Hemos finalizado otro grupo de temarios, de sociales,
Y esto indica de que ya debemos ir preparándonos para esa evaluación que pronto se nos viene. Sin más que decirle, desearle lo mejor, que sigan pasando sus cuadernos, a sus carpetas, los temarios, desarrollándolo. Para eso les envié también los temarios para que se puedan guiar paso a paso, indicaciones. Por interno también me pueden escribir, también si hay dudas, de pronto si suscitan, obviamente va a pasar, temas que de pronto no comprenda, y disculparán de cualquier defecto que pueda pasar por ahí. Mil bendiciones, excelente día.